tenemos alrededor de 1.500 puntos críticos susceptibles a movimientos en masa, es decir, a deslizamientos, a flujo de detritus, pero también hay alrededor de 7.000 puntos críticos ante inundaciones en el país. Entonces, esta es una información que debe ser valorada por las autoridades que acaban de asumir su cargo, tienen una responsabilidad tremenda de gestionar bien su territorio. Está Juvenal Medina, gestor y analista de estudios del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, sobre el tema de los huaicos que se han venido presentando. Ya saben que Arequipa ha sido uno de los que más ha sufrido. ¿Cómo está, Juvenal? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Jesús Verde. Gracias por la oportunidad. Reciban un cordial saludo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, institución a la cual pertenezco, y con agradecer la oportunidad de poder abordar este tema que afecta al país y que es necesario reflexionar sobre ello y sobre todo ver qué es lo que corresponde hacer frente a esta situación de riesgo que tiene el país. Bien, brevemente, ¿cómo nos encontramos y cuáles podrían ser los eventuales riesgos? Porque claro, siempre estamos hablando de prevención, pero es lo que menos se hace en los últimos años. Bueno, casi nunca, ¿no? Siempre tenemos esto de que los huaicos, bueno, primero las lluvias están avisadas y el desenlace de huaicos e inundaciones también. Efectivamente, estamos ante un fenómeno totalmente conocido que es recurrente. Todos los años debe llover en el país y es bueno que llueva porque necesitamos el agua, ¿no? Entonces, el problema no es de la lluvia, el problema es justamente de la vulnerabilidad que tenemos como sociedad, como población, por una serie de errores o defectos que hemos cometido en el pasado de generar asentamientos poblacionales en lugares de alto riesgo sin considerar esa susceptibilidad del territorio, pese a que existe abundante información sobre estas condiciones de riesgo que ya hay en el territorio, que lo tenemos identificado y que también es de ser de dominio público, sobre todo de las autoridades que tienen tremenda responsabilidad de gestionar el territorio. Entonces, ahí vemos, por un lado, este escenario de riesgo que va a seguir manifestándose. Estas lluvias que están todavía en curso van a continuar hasta probablemente marzo, abril, como sucede en todos los años. Y es necesario pues que no nos quedemos solamente mirando la emergencia, sino sobre todo tenemos que ver cómo trabajar desde la prevención o la reducción del riesgo existente para poder evitar llegar a estas situaciones de desastre que hemos vivido ya en Arequipa o en otros momentos también en muchas partes del país. Bueno, ¿no? estamos entrando a esta etapa que es inicial y esto va a ir recrudeciendo poco a poco, ¿no? Pero no vamos a tener un escenario como, por ejemplo, lo que tuvimos en el año 2007 con el fenómeno del Niño. Bueno, el Niño costero fue una muestra de lo que sucedió o puede volver a suceder, porque son fenómenos propios de la naturaleza. Entonces, la responsabilidad que tenemos como sociedad es hacer que estos fenómenos no nos causen daño, sino más bien lo podamos aprovechar. Como digo, nuestro país necesita el agua. Entonces, ahí estamos de alguna manera no siendo coherentes con desde la planificación del territorio para poder, ¿no? Por un lado, reducir el riesgo, evitar que surjan nuevas condiciones de riesgo, y de alguna manera también ver la forma de preparar a la población para que no tenga los daños como hemos visto. Actualmente existen ya zonas críticas identificadas por la Autoridad Nacional del Agua, por el INGEMED, por el CENEPRED, que ha elaborado escenarios de riesgo importante, que es de dominio de las autoridades. Entonces tenemos alrededor de 1.500 puntos críticos susceptibles a movimientos en masa. Es decir, a deslizamientos, a flujo de detritus, pero también hay alrededor de 7.000 puntos críticos ante inundaciones en el país. Entonces, esta es una información que debe ser valorada por las autoridades que acaban de asumir su cargo, tienen una responsabilidad tremenda de gestionar bien su territorio. Si bien son alcaldes o gobernadores que acaban de asumir el mandato de este año, pero tienen que estar conscientes de la tremenda responsabilidad que recae sobre su cargo y sobre la gestión que deben hacer para llevar a cabo la gestión del riesgo de manera continua. No solamente en la coyuntura de las emergencias, necesitamos trabajar de manera frontal, sobre todo en lo que es la prevención y reducción del riesgo. Y hay medidas correctivas, hay propuestas técnicas que requieren ser abordadas. Por eso nuestra institución como PREDES, que es una institución privada, una ONG que este año cumplimos 40 años, venimos trabajando con las comunidades vulnerables, con los municipios de algunos distritos del país, pero necesitamos que esta práctica se masifique
a todos los distritos del país. Entonces necesitamos fortalecer capacidades en todos los gobiernos locales para que puedan asumir con responsabilidad esta tremenda tarea en prevenir y reducir el riesgo de desastres como parte de la gestión del desarrollo. Hay muchas inversiones públicas que hacemos todos los años y que son inversiones vulnerables cuando no se toman en cuenta estos riesgos. Pues tenemos que trabajar de cara frontalmente ante el riesgo para evitar los desastres y las pérdidas cuantiosas que nos van generando, ¿no? Bueno, lo más importante, y creo que con lo que tendríamos que empezar, para, la gente que vive, ¿no es cierto?, en estos lugares donde se producen huaicos, es gente que no debería vivir ahí. O sea, no hay planificación urbana, por así decirlo, ¿no? Así es. Mira, Jesús, este no es el último evento que vive el país. En estas zonas donde ya hemos visto la evidencia de la ocurrencia de estos desastres, como en Secocha, o hace algunos años atrás en Retama, en la Libertad. Entonces tenemos zonas críticas que ya están identificadas y sobre esa zona, sobre esa información ya que nos permite ver, conocer mejor el territorio, le queda bajo la responsabilidad de las autoridades locales, regionales y también nacional de trabajar de manera ya, digamos, frontal para corregir ese riesgo. Sabemos que son decisiones fuertes, pero tiene que haber esa voluntad política y a la vez también los recursos necesarios para poder cambiar esa relación que tenemos de asentamientos expuestos a los eventos recurrentes, pero también ver bien que el país va a seguir creciendo, van a seguir surgiendo nuevos asentamientos y cómo no orientar mejor para que estos nuevos asentamientos no cometan los errores que ya los anteriores han cometido en ocupar un territorio que no tiene las condiciones de seguridad. Entonces, hay un conjunto de necesidades de intervención planificada, ordenada, y no solamente en la etapa de emergencia. En la emergencia ya no se puede hacer mucho más que auxiliar a las familias que sufren desastres. Pero también tenemos que, de alguna manera, valorar cuánto está en riesgo de perderse. Mire, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo que tenemos en el país, aprobado en el año 2021, hay alrededor de 20 millones de personas expuestas a los efectos de un terremoto en la zona costera en el país, ¿no? Pero tenemos como más de 20 millones de personas expuestas a sufrir efectos de las inundaciones en todo el territorio, porque sabemos que todos los años va a llover. Entonces, tenemos información valiosa que tiene que ser utilizada por las autoridades para poder planificar mejor la gestión que les corresponde en el mandato de sus competencias que tienen de acuerdo a ley. Entonces, tenemos un trabajo que hay que desarrollar de manera articulada. Hay un sistema nacional de gestión del riesgo que tiene a la PSM como ente rector y donde involucra a todas las entidades del Estado, desde el nivel nacional hacia el nivel local, que requiere tener un trabajo fortalecido, articulado, para poder hacer de esta tarea una tarea más llevadera, más fácil. Pero necesitamos fortalecer mucho estas capacidades que aún vemos en los niveles locales, y es una tarea que podemos trabajar juntos, tanto como Estado, sociedad civil, ONG como PREDES, que estamos trabajando en esto, colegios profesionales. El Colegio de Ingenieros tiene un potencial grande para poder trabajar y aportar también en esta gran tarea. Entonces, necesitamos que esta labor la tengamos que llevar a cabo de manera organizada, coordinada, y ahí yo valoro mucho el rol de los medios de comunicación, que nos dan esta oportunidad de tocar estos temas, y que estos temas no deben ser solamente coyunturales, deben ser trabajados de manera continua. Ahí toca usted un punto importante, porque estos son temas que tocamos de manera constante, reiterativa, sobre todo en estas épocas, porque advertimos que hay lluvias y porque advertimos de que puedan producirse inundaciones y huaicos. Sin embargo, la gente parece no entenderlo. En este poblado de Secocha, por ejemplo, las casas eran de material noble. Estamos hablando de infraestructura, o sea, importante, la que se ha perdido. Sin embargo, no tendría por qué haber estado ahí. O sea, en la línea, ¿no?, de una posible caída o precipitación de un huaico, ¿no? Pero este no es el único problema. Pues estamos hablando también de viviendas que se construyen en la ribera de los ríos. Aquí en Lima tenemos Chosica, ¿no? Y otras zonas también que constantemente se ven afectadas, pero la gente no cambia. O sea, eso es una cuestión de cultura también. Así es. Y yo no diría que solamente la gente, ¿no?, viendo la población de base, el ciudadano de pie. Tenemos que ver la institucionalidad que tenemos en el país. Hay funcionarios, autoridades que no hacen lo que les corresponde en el marco de sus competencias. Y ahí haremos un llamado a que
esta tarea sea asumida por cada una de las entidades que tienen competencias y responsabilidades en el marco de la ley. La gestión del riesgo es un trabajo articulado, sinérgico, que involucra a la población de base, pero también demanda la participación de las autoridades, de los funcionarios, de las entidades, tanto locales, provinciales, distritales, provinciales, regionales y el gobierno central, donde podamos unir esfuerzos y hacer que esta tarea sea más llevadera y podamos tener resultados más efectivos, más sostenibles, y no solamente coyunturales como suele darse hasta hoy. Claro, además hablamos de proyectos que son completamente diferenciados, porque lo mismo que pasa en la costa no pasa en la sierra y tampoco en la selva. O sea, cada región es una realidad completamente distinta. Efectivamente, tenemos una fenomenología en el país muy diversa. Entonces, poblados que están expuestos a sismos, por ejemplo, todos los pueblos de la costa, pero también al interior del país. Tenemos todas estas zonas susceptibles a ser afectados por el Niño, por el fenómeno del Niño, que principalmente afecta a departamentos de la costa, costa norte. Pero en el mapa que nos muestra el INGEMET, el Instituto Geológico del país, nos muestra un territorio con la susceptibilidad grande a movimientos en masa, y que esa información tiene que ser base para planificar el desarrollo. En un país con tanta susceptibilidad no podemos promover desarrollo sin antes gestionar el riesgo. Es una tarea ineludible, imprescindible, porque si no hacemos eso, vamos a estar generando inversiones vulnerables. Vamos a estar permitiendo, digamos, que surjan asentamientos en zonas críticas, como la que estamos viendo el caso de Secocha y muchos otros lugares más. Entonces, la gestión de riesgo es una tarea inherente al desarrollo. Toda entidad responsable de promover desarrollo en el país tiene que llevar a cabo, tiene que echar mano a la gestión del riesgo como una herramienta que le va a brindar seguridad y sostenibilidad a todas las inversiones que se promueven en el país. Entonces, hay recursos del Estado que requieren ser bien invertidos, pero si no tomamos en cuenta la gestión del riesgo, estaremos generando nuevas condiciones de vulnerabilidad y aproximándonos a nuevos desastres. Entonces, es tiempo de corregir esa forma de trabajar en el país. Y hay herramientas, hay conocimiento, hay información que tenemos que usar de manera responsable. Y quizás aquí una reflexión, Jesús, es de la manera como elegimos nuestras autoridades. Gestionar un distrito, una provincia o una región no es cosa fácil. Y es necesario que quienes tengan que gestionar estos territorios, estas entidades, tiene que ser gente que conozca el problema, que conozca las alternativas de solución al problema. Desde el Colegio de Ingenieros nosotros estamos también trabajando para promover que haya un geólogo en cada municipio, porque el territorio es complejo y necesitamos conocerlo bien. Y desde las ciencias geológicas tenemos estas herramientas para poder aportar en ese conocimiento de esa realidad, para que pueda un alcalde o un equipo de gestión municipal a trabajar de mejor forma y aprovechar mejor su territorio, de los recursos que tiene, pero también reconocer los riesgos para evitar que surjan estas poblaciones que hemos visto están sufriendo daños constantemente, y esto es algo que no debe continuar. Bien, señor Medina, además que, bueno, ese es el tema de las lluvias y los huaicos. El tema de los terremotos es algo que también preocupa y sobre lo que también se habla de manera reaccionaria cuando se producen sismos de gran intensidad. Lo que acaba de pasar en Turquía no debería ser ignorado por el Perú, porque nosotros estamos ante esta situación. En cualquier momento podríamos tener un sismo de gran intensidad por encima de los 8 grados. O de los 7 grados. Efectivamente, y gracias por poner el tema, porque es importante generar el desastre que ha vivido la población de Turquía. Debe servirnos como un referente muy importante para el país, sobre todo para Lima, que es una ciudad altamente vulnerable y con alto riesgo de sufrir daños ante un evento sísmico, como ya nos advierte el Instituto Geofísico del Perú. Tenemos un sismo de referencia de 8.8 en la magnitud momentum, como el que ocurrió hace más de 200 años, en 1746, efectivamente, donde Lima sufrió un gran terremoto con efecto de tsunami, donde prácticamente ha desaparecido el Callao y sobre todo también en Lima han quedado muy pocas viviendas en pie. Pero trasladándonos a este momento actual, donde hay más de 10 millones de personas habitando en la ciudad de Lima, con alto nivel de vulnerabilidad por la precariedad de las viviendas, tanto por procesos constructivos que carecen de los elementos técnicos sismoresistentes, pero también por una ciudad que tiene infraestructura antigua, no renovada,
y que muestra graves estados de fragilidad, de debilidad que no podrían soportar un evento sísmico grande. Entonces, hay una tarea grande que tenemos que afrontarlo, no solamente preparándonos para la emergencia, que es importante, por cierto, pero ahí no corregimos el problema. Tenemos que trabajar en la reducción de la vulnerabilidad, es decir, hacer que las viviendas mal construidas se refuercen con técnicas sismoresistentes. Oye, en lo mejor de los casos, todas las viviendas nuevas, todas las zonas nuevas que han de construirse para atender la necesidad de crecimiento de la población, ya reúnan las condiciones de sismoresistencia para resistir a un evento sísmico grande. Es decir, hay una tarea grande que tiene que ser asumida, como vuelvo a repetir, de manera articulada, juntando los tres estamentos del Estado, nacional, regional y local, pero también con una participación activa de la sociedad civil, las ONGs, como PREDES y otras que trabajamos en gestión del riesgo de desastres, pero también los colegios profesionales que tienen un importante capital humano con conocimiento y con competencias que pueden ayudar mucho a reducir el riesgo y a mejorar la gestión del desarrollo en nuestro país. Y yo estos temas los conozco porque no es la primera vez que hablamos de esto. Yo he cubierto varios terremotos, el de Pisco, el de Chile, y otro más que en estos momentos no recuerdo, creo que el de Ecuador, si no me equivoco, que fueron bastante intensos, ¿no? El de Pisco nos tuvo que dejar algún tipo de lección, pero yo creo que no hemos aprendido mucho en realidad de lo que ha pasado o lo que pasó. Y seguimos, por ejemplo, como ciudad, hablo de Lima, por ejemplo, creciendo mal, ¿no? Sobre todo la periferia, donde la construcción, si bien es cierta, es de material noble en algunos aspectos, no deja de tener deficiencias técnicas estructurales, ¿no? Que la hacen potenciales zonas de riesgo. Así es. Mire, usted ha tocado un tema muy importante. No basta que la estructura, ¿no?, el material sea resistente en el sentido de material noble, como se llama, si es que no hay un buen estudio de suelos que lo sustente bien para adecuar el diseño. Tenemos en Lima, hablando solamente de Lima, pero en este caso, una ciudad que tiene distintos escenarios de riesgo, fragilidad por el tipo de suelo que hay. Entonces, Lima tiene, digamos, variadas condiciones de riesgo y una de las zonas más críticas que nos llama la atención por el tipo de terreno es Villa El Salvador, como toda la zona de Lomo de Corvina, por ejemplo, población que está asentada y sigue creciendo sobre una duna de arena. Es un tremendo campo de arena y la arena es material suelto altamente inestable ante un movimiento sísmico grande. Igualmente tenemos la zona de Ventanilla, la zona de La Molina, es decir, muchos distritos que están creciendo digamos, de manera no planificada, y sobre todo poblaciones que crecen en laderas como toda la zona periférica Lima, de Caraballo, Comas, Puente Piedra, ¿no? Y así Independencia, y vamos por Chosica, Chaclacayo, Villa Salvador, Villa María el Triunfo o San Juan de Miraflores, entre otros. Tenemos casi un 70% de la población de Lima asentada en laderas y que es población vulnerable que requiere de alguna manera una atención para poder reducir el riesgo, mejorar su seguridad antes de que ocurra el terremoto, porque el terremoto va a ocurrir en cualquier momento. Entonces, todo tiempo que sea aprovechado previamente ha de servir mucho para mejorar la seguridad y preparar adecuadamente a la población. Ahí nosotros como institución que estamos trabajando en este tema de la gestión del riesgo, hemos elaborado una cartilla de cómo reforzar viviendas ubicadas en laderas para mejorar su seguridad ante este riesgo de un terremoto que pueda ocurrir. Entonces es necesario que la información que se tiene sea también difundida y compartida con toda la población para que puedan, a su vez, de mejorar su seguridad, evitar que sigan surgiendo nuevas poblaciones en zonas críticas, en zonas vulnerables, pero tenemos que llamar a la participación más frontal, más programática, más estructurada del Estado a través de las entidades como son los gobiernos locales, gobiernos regionales, orientar los recursos, ¿no? Porque tenemos ya estos meses, primeros meses del año, empieza la planificación del presupuesto para el próximo año. Entonces, en esta planificación del presupuesto, es importante que se incorporen los recursos orientados a la prevención y a la reducción del riesgo, a reducir esa vulnerabilidad para mejorar la seguridad de las viviendas en todos los distritos de Lima, ¿no? Bueno, ingeniero, nos queda claro cuál es el panorama no es solamente de Lima, sino del país respecto a esta situación con los desastres naturales que se están
Bueno, los que ya se han producido, los que estarían por producirse también. Nadie es en el tema del tiempo un adivino, pero aquí lo que toca realmente es estar completamente prevenidos. Un fuerte abrazo, ingeniero. Estamos conversando y estamos en una etapa todavía inicial Muchas sobre gracias, esta Jesús. presencia de huaicos y lluvias intensas. Y seguramente lo vamos a convocar en la próxima semana. Juvenal Medina, gestor analista de estudio del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, el PREDES, que siempre está con nosotros a disposición de ustedes, que son nuestra audiencia, y que creo que es importante a nivel nacional, que las cosas no están bien y que tenemos que estar siempre en este constante análisis de lo que significa no solamente el clima, el medio ambiente, sino cómo es que nosotros nos comportamos con él, con el mundo en general.